estuvo ayer por la capital de la República, a Sí, propósito, buen ¿cómo le clima, fue? buen clima, muy bien, todo salió perfecto. Ahí el doctor Quintana sabe muy bien que ayer hubo un muy buen sol en Quito, muy buen clima. Bueno, entonces le vamos a preguntar de una vez al doctor Ismael Quintana, agradeciéndole por estar con nosotros. Don Ismael, ¿cómo le va allá en Quito? Nos dice Hugo que ha estado buen clima, sin embargo, en semanas anteriores escuchamos que todas las tardes llovía en la capital de la República. Bienvenido. Bueno, buenos días, don Andrés. Un abrazo para usted, por supuesto, para todos quienes están también en, en estudios y, por supuesto, también para quienes nos están mirando y escuchando a través de Atalaya. Sí, estos últimos días ha mejorado el clima para quienes gustan del clima cálido y el sol. Es un sol bastante parecido al de julio o agosto, en las mañanas al menos. Digamos que ya eso del mediodía se nubla un poco y como que amenaza con llover, pero a la larga no ha llovido en estos días, sino hasta, me parece que hasta el día domingo sí hubo lluvias en la tarde-noche, pero en estos días el clima ha mejorado bastante, no ha estado tan frío, más bien todo lo contrario, ha estado bien caluroso acá. Bueno, vamos a empezar entonces el diálogo con el doctor Ismael Quintana. Le saluda el periodista Alcides Montilla. Oiga, doctor, mire, le decía doctor Quintana este tema del abuso de las acciones de protección, ¿verdad? Mire, yo recuerdo lo de Guadalupe Llori, lo recuerdo lo de Jorge Yunda, lo recuerdo en el fútbol. El Emelec tuvo 4 meses que no pudo elegir al directorio por unas medidas de protección que presentaron para que no se realicen las elecciones. Oiga, el Barcelona ayer, aquí lean en el periódico, por acciones de protección, eligieron a una persona que no recibió ningún voto. Y le hago esta pregunta, doctor, porque aquí el Consejo de Participación Ciudadana ha pedido a la Corte Constitucional, mediante una acción de interpretación, dicen, que vea qué está pasando, porque hay 20 acciones judiciales que han presentado contra los diferentes concursos pues, que organiza el Consejo de Participación Ciudadana. Y la pregunta es, ¿lo puede resolver definitivamente ya la Corte Constitucional? ¿Por qué no acuden a la Asamblea ahora que ya van a entrar a sesiones? ¿Por qué no interviene el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia? ¿Pueden alguno de ellos resolver definitivamente este festival de presentación de garantías constitucionales, acciones de protección? Doctor, buenos días. No, buenos días, don Alcides. Sí. Eh, es un problema que ya venimos arrastrando desde hace algún tiempo nosotros, ¿no es cierto? Y usted hacía memoria de los primeros casos en los que empezamos a ver este manoseo del sistema de justicia constitucional con finalidades claramente políticas, es decir, un escenario en el cual usted tiene una justicia constitucional eh, de doble cara, una justicia constitucional flexible, muy generosa para los políticos o para la gente que a través de estas garantías jurisdiccionales, como las acciones de protección, el habeas corpus, las medidas cautelares, pretenden impunidad, como ha pasado con el caso de Jorge Glass y otras personas que también han mal utilizado, por ejemplo, y de modo fundamental el habeas corpus. Pero también hay otros, como estos vivísimos, ¿no es cierto? Llori, el señor Fausto Murillo, en su momento en el Consejo de la Judicatura, el señor Hernán Ulloa, que también se quiso agarrar de uñas y dientes al cargo, la señora Sofía Almeida, y así podría seguir yo enunciando una larga lista de politiqueros, de malos políticos, que cuando se ven al filo de la cornisa, cuando ven que su estabilidad en el carguito peligra, porque esta gente fuera del cargo no es nada, entonces acuden a la justicia constitucional. Y cuando pasa esto, y también esto ha trascendido, como usted bien comentaba, al ámbito deportivo, yo veía lo que está pasando ahí en estas disputas en la presidencia de Barcelona, y ahora se ha trasladado, se ha puesto de moda también el tema de plantear acciones de protección y medidas cautelares
en algunos casos para detener concursos públicos de méritos y oposición, y en otros casos para que se ordene la continuación de estos concursos. El caso del Contralor es el más reciente, más de 6, 7, 8 acciones de protección. De hecho, todavía hay una acción de protección que está pendiente ahí de resolverse, pese a que ya se ha designado, guste o no, un Contralor General del Estado. Pero tiene otros casos. Tiene usted el caso de la Defensoría Pública, el concurso que estaba llevando adelante o que está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana, donde curiosamente se ha producido un fenómeno que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se denomina antinomia jurisprudencial. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre un mismo tema se han planteado simultáneamente o de modo sucesivo dos acciones constitucionales con dos decisiones judiciales que se contraponen. Entonces, en el caso de la Defensoría Pública, el Consejo de Participación Ciudadana hasta cierto punto tiene razón, porque por un lado usted tiene un fallo que le ordena continuar con el concurso, pero por otro lado tiene otra sentencia de otro juez de otro cantón escondido del país que dice que no, que el concurso debe detenerse y debe retrotraerse hasta el momento de la calificación de las carpetas, es decir, hasta antes de la fase de los méritos. Entonces, claro, cuando usted tiene dos decisiones que se contradicen, una que le dice avance y designe y otra que le dice no, detenga y retrotraiga, usted no puede cumplir ninguna de las dos. ¿Quién debe resolver esta dicotomía, esta llamada antinomia? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional a través de una acción que se llama acción de incumplimiento de sentencia. Así que bien ha hecho la presidente del Consejo de Participación Ciudadana en anunciar que será el Consejo el que presente una acción de incumplimiento ante la Corte. Esa es la vía por la cual hay que resolver estos temas, no como el señor Vera, que quería crear comisiones, que quería pasarse por encima ciertos fallos y otros cumplir, no. Aquí hay dos fallos que son de imposible ejecución porque se contradicen y el tema tiene que ser zanjado por la Corte Constitucional. Pero adicionalmente a eso, usted tiene, y también daba un número usted, 20 o más acciones constitucionales de modo general planteadas en todos los concursos que está llevando adelante este Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por eso usted ve que hay también una demora en la designación de las autoridades, ¿no es cierto? Hay demora en la designación de los vocales del Consejo Electoral, hay demora en la renovación del Tribunal Contencioso Electoral, hay demora en la designación de superintendentes, hay demora precisamente en este concurso de la Defensoría Pública, hay demora en el concurso de la Defensoría del Pueblo, pero en gran medida no solo se debe a estas triquiñuelas que se dan en las comisiones ciudadanas de selección, sino también en gran parte porque hay gente utilizada a veces por los postulantes, a veces por intereses políticos, que presentan abusivamente estas acciones constitucionales. Así que ¿a quién hay que regresar a ver para que en gran medida nos brinde luces de cómo resolver esto? A la Corte. La Corte tendrá en los próximos días que seleccionar estos casos para dictar jurisprudencia de revisión y darle luces al Consejo de Participación Ciudadana sobre qué se debe hacer. Ahora, la solución no está en proscribir, porque por ahí escuché un criterio decir, es que debería prohibirse que se presenten acciones constitucionales dentro de estos concursos de méritos y oposición. No, no, usted no puede prohibir la procedencia de las acciones constitucionales en estos casos, porque puede llegar a darse un evento en el cual efectivamente haya base, haya fundamento para plantear, por ejemplo, una acción de protección. Pero si el tema es que yo presento la acción de protección porque me fue mal en la prueba escrita o porque yo no gané y quería ganar, bueno, en esos casos hay que plantear soluciones drásticas para que esa clase de pretensiones sean liminarmente rechazadas. Entonces, por un lado, Corte Constitucional, por otro lado, Consejo de la Judicatura, que tiene que ejercer la potestad de vigilancia y de disciplina respecto a las actuaciones de jueces y abogados que también se prestan para esto. Y finalmente, en algún momento, ojalá, entre las prioridades de la próxima legislatura, esté también trabajar en un paquete de reformas a una ley que ya está resultando ser incómoda, que ya está siendo obsoleta, como es la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que está vigente desde octubre de 2009 y que nunca ha sufrido reformas legales que a mí me parece que ya se deben ir dando precisamente para ir delimitando un poco más el campo de acción de estas llamadas garantías jurisdiccionales.
Doctor, hay otro tema también en el debate público, esto de que quieren destituir a la fiscal Salazar, ¿verdad? Mediante juicio político. Aquí, pues, en el Ecuador se reúnen los dueños de los partidos, dice yo tengo 51, yo tengo 18, yo tengo 14, y hacemos más de 72, llamamos a la fiscal, y no importa cualquier causa que le presentemos, tenemos los votos y la destituimos. Así fácil es el país, doctor, en este momento. A ver, ese es el país que quiere una corriente política, que es el correísmo, ¿no? Que cree que esto debe seguirse manejando sobre la base de levantar la mano en la asamblea y decir, sí, votemos un funcionario. A ver, la fiscal, constitucionalmente hablando, como otras autoridades, está sujeta al control político de la asamblea, eso sin Ay, lugar no a duda. dudas. ¿Ah? Ahora, no es que yo proceso políticamente a un funcionario por lo que se me ocurre, o lo proceso porque al máximo líder de esa agrupación política lo llevó a proceso penal que derivó en una sentencia condenatoria ejecutorial, porque estaríamos violando la Constitución. Es decir, la única causal por la cual usted puede llevar a juicio político a la fiscal general del Estado o al contralor, al procurador, a los superintendentes, entre otras altas autoridades, básicamente es por el incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Entonces, digamos que aquí yo encuentro una contradicción en el discurso del correísmo, porque sugieren un juicio político a una fiscal, a una funcionaria, por haber hecho todo lo contrario a lo que dice el artículo 131 de la Constitución. Es decir, ¿dónde está el incumplimiento de funciones? Para empezar, es decir, jurídica, constitucionalmente hablando, ¿dónde se ha producido un escenario de incumplimiento de funciones constitucionales y legales? Entonces, yo coincido con usted en el sentido de que acá los juicios políticos básicamente son aritméticas sencillas, es decir, si tengo 70 votos, descabezo a un funcionario sin importar si haya causal para que proceda esa acusación constitucional. A mí me parece que entonces desde lo jurídico al día de hoy no hay causal para llevar a juicio político a la fiscal general del Estado. Sería una locura que se la procese políticamente por haber cumplido funciones cuando la causal es lo contrario, es incumplimiento de funciones. Entonces, por ahí la cosa no va, ¿no es cierto? Y me parece que políticamente es inconveniente también, porque la fiscal acaba su periodo de funciones a inicios de 2025. Es decir, el 2024 es prácticamente el último año de gestión de la doctora Salazar. A mediados del próximo año ya el Consejo de Participación Ciudadana debe llevar adelante el concurso para designar al reemplazo de la doctora Salazar. Entonces aquí claramente hay una intención no jurídica, sino política, que se traduce en una vendetta, en una venganza de gente a la cual la fiscal le ha resultado incómoda. Así que enhorabuena que el resto de tiendas políticas que no son el correísmo hayan salido a aclarar, y fundamentalmente que el presidente electo haya aclarado que si bien está dispuesto a dialogar y a acordar con todas las bancadas de la legislatura, incluyendo al correísmo, lo cual me parece acertado, esos acuerdos no se van a manejar sobre la base de esta clase de agendas, es decir, de fiscalizaciones a la carta, de fiscalizaciones selectivas que pretenden solamente impunidad. Porque si hablamos de construir una agenda de fiscalización en la legislatura, usted tiene un sinnúmero de funcionarios que al día de hoy realmente están cuestionados por su accionar, por su desempeño, y que deberían estar primeritos a la fila de los juicios políticos. Me refiero al Consejo de la Judicatura, me refiero al propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también me refiero al Consejo Nacional Electoral. Entonces, si andamos tan fiscalizadores, que a mí me parece una cosa realmente novedosa en el correísmo, y le voy a decir por qué. Empecemos por quienes sí han incurrido en causales constitucionales para juicios políticos. Y digo esto porque cuando el correísmo tuvo una mayoría aplanadora, acuérdense ustedes, 90, 105 asambleístas de 137, y dominaban ellos las comisiones de fiscalización. ¿Qué pasaba con los juicios políticos en la época del correísmo? Cuando un legislador de oposición proponía un juicio político contra un funcionario afín al correísmo,
La comisión de fiscalización, que se la apodaba en ese entonces comisión de archivo, porque además según la ley vigente a la época podía archivar los juicios políticos sin que pasen al pleno, ahí los dejaba morir. Es decir, lo que menos hubo en las legislaturas dominadas por Rafael Correa era fiscalización, ¿no? Entonces, también un poco de coherencia, pero bueno, pedir coherencia a los políticos en general en este país es una tarea un tanto complicada. Las 8 de la mañana, 59 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Las preguntas de nuestro compañero, el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Muchas gracias, así es, doctor, buenos días. Yo pienso que este festival de las garantías jurisdiccionales hay que ponerle un freno de alguna manera y corríjame, pero yo creo que una de las mejores maneras de hacerlo quizás es con la consulta popular que pretende hacer el presidente electo Daniel Noboa y que podría estar en el numeral 2 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. El numeral 2 dice, será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento. Y ahí va una serie de literales. Le digo esto porque así se evitaría los jueces de alquiler en cantones pequeños y, por ejemplo, podría ser una especie de reforma a este artículo, que las acciones sean presentadas en la sala, en alguna sala especializada, con jueces especializados constitucionales, en cada cabecera cantonal, o sea, digamos, en la capital de la provincia donde funciona la Corte Superior de Justicia. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? ¿Sería una especie de como para poderlo solucionar de alguna manera, doctor? A ver, yo estoy, digamos, parcialmente de acuerdo con una Ok. reforma en ese sentido, ¿no? Digamos, no creo que eso vaya a solucionar todo el problema que tenemos con el manoseo de la justicia constitucional. Me parece que sería una solución parcial el tema de establecer judicaturas especializadas, que es un tema que ya entre algunos colegas se viene discutiendo desde hace un largo rato. Pero cuidado, que el hecho de poner un membrete de juez de garantía constitucional a un juez que antes era juez penal o juez laboral tampoco nos hace, no nos va a resolver el tema. Acá se trata de que usted tenga buenos jueces que entiendan que hay problemas que tienen que resolverse en la justicia constitucional, pero que hay problemas que tienen que zanjarse por otras vías que no son la justicia constitucional. Entonces, cuidado, caemos también en esto de pensar que por ponerle membrete ya no de juez penal o de juez multicompetente o de juez de tránsito, sino que ahora sea uno que en el encabezado dice juez de garantías jurisdiccionales o juez especializado en garantías jurisdiccionales, la cosa se va a resolver, porque acá usted ahora además tiene una cantidad de especialistas en derecho constitucional que uno dice que aquí usted levanta una cobija, un tapete o un vaso de la mesa y por ahí le asoma un abogado constitucionalista. Entonces, esto también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Claro, de los dos Pero lados, tanto los jueces como los abogados que hacen mal eh, uso, abusan del derecho, ¿no? efectivamente, y a eso quería llegar. Entonces, para cerrar este tema de las reformas, está presentado ya en la Asamblea Nacional, me parece que lo presentó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, un proyecto de reformas básicamente al artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que desarrollan el artículo 86 que usted citaba de la Constitución, básicamente sobre el tema de la competencia. Entonces, habrá que ver si esta asamblea, en lugar de andar tonteando con estas cosas y de andarse peleando por las comisiones y todo eso, se pone a trabajar en un problema que sí es estructural y que a mí me parece que es importante. Las reformas a la ley de garantías jurisdiccionales están ahí. Es decir, sobre la base de eso, digamos, ese proyecto de reformas pudiese mejorarse, a ese proyecto se le podrían agregar otras cuestiones que probablemente no las contempló Iván Saquicela en su momento, pero me parece que sobre eso hay que empezar a discutir. Adicionalmente, si es que usted va a crear judicaturas especializadas, usted tiene que capacitar a los jueces, ¿ya? Porque resulta, y esto le hablo, y usted también es abogado, me imagino que le pasará lo mismo si usted llega a veces a una audiencia
y resulta que uno está debatiendo un tema en una acción de protección, alguna cosa, y uno le mira al juez, y la primera duda es si es que el juez le está entendiendo lo que usted le está planteando. Sí, casualmente lo que usted acaba de decir, doctor, a mí me pasó hace poco en una medida cautelar, era una jueza penalista, y tanto se confundió al final que impuso un artículo del Código Orgánico Integral Penal, y yo me Claro, reí. imagínense. Entonces ahí es cuando sí, yo doy en parte razón a quienes tienen esta posición como la suya, de que hay que sacar a los jueces que resuelven temas penales, laborales, de tránsito, del tema constitucional, porque es un asunto complejo. Es decir, eh, los jueces penales están todos los días resolviendo sobre temas de delitos. Los jueces del trabajo se supone se han preparado para resolver conflictos judiciales a nivel laboral y así sobre cada materia. Entonces, claro, cuando usted a un juez penal le trae una discusión, qué sé yo, sobre un tema de concesiones, de contratación pública o de cualquier otro tema que a veces deriva en una acción constitucional, claro, el juez penal, cuando usted le empieza a hablar de la terminación unilateral, del acto administrativo, el juez penal se le pierde. Entonces ahí es cuando yo digo, hay jueces que realmente no le comprenden a uno lo que está discutiendo. Y a veces no es hasta culpa de ellos. Ojo, es porque el juez tiene otra especialidad. Y el principio de especialidad está previsto en el 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero además, porque los jueces no están actualizados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y eso es fácilmente comprobable. Porque usted cuando revisa los autos, las providencias, no se diga las sentencias, nos siguen citando la jurisprudencia del año 2011, del año 2012, que ya ha quedado básicamente en desuso porque la Corte actual en mucho ha cambiado ciertos parámetros jurisprudenciales que tenía la Corte en funciones hasta 2018. Entonces, capacitación, el Consejo de la Judicatura, a través de su escuela judicial, no solamente está para instrumentar los concursos de méritos y oposición, está también para capacitar. Y no solo el Consejo de la Judicatura, la propia Corte Constitucional se supone que tiene un famoso Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, que se supone es, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, una dependencia de la Corte que se encarga de difundir, de capacitar a abogados, jueces, a la sociedad en general, sobre la jurisprudencia que emana de la Corte Constitucional. Ahora, este famoso CEDEC, Centro de Difusión del Derecho Constitucional, está siendo utilizado por la Corte para organizar eventos académicos con cierta gente, entre ellos los mismos jueces de la Corte, para discutir entre ellos mismos lo maravillosos que son sus fallos y para aplaudirse entre ellos. Es decir, no hay ahí una apertura para otras personas que probablemente tienen una visión crítica Para el sobre... colegio de abogados, para la academia. No hay una discusión social del tema, entre jueces, entre abogados, entre defensores públicos. No. El tema es los jueces con sus asesores y con los panas de los jueces o los asesores. Entonces, si eso es difundir el derecho procesal constitucional, estamos claros que no se ha entendido cuál es la misión, si usted quiere, hasta cierto punto académica de la magistratura constitucional. Es decir, educarnos a todos, difundirnos a todos la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces ahí estamos fallando. Y fíjese usted que esas son cosas que no requieren de ninguna reforma legal, requieren solamente de la mera voluntad y coordinación de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura para tener al día a jueces y a abogados también actualizados en estos temas. Así es, doctor. Y la última pregunta, cambiando de tema de coyuntura política, bueno, seguimos con política, ¿cómo va el traspaso de la vicepresidencia actual a la señora Abad? Usted como parte del equipo, doctor. Yo estuve en la primera reunión, ahí en la vicepresidencia, y a partir de ese día, personalmente yo no he sido convocado a otra Ok. reunión de trabajo, así que no le puedo, digamos, dar más información porque desconozco si el proceso está avanzando con otras personas o cómo se está llevando adelante. Pero personalmente yo no conozco o no he sido convocado hasta ahora a otra reunión. Conozco que la vicepresidenta incluso está fuera del país, ella está en el Perú, está desarrollando alguna agenda sobre temas de gestión de riesgos en el Perú. Entonces, supongo yo que ella retornará al país y pues continuará el tema de la transición. Ojalá esté usted en ese equipo, doctor.
Gracias. Las 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos para la Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Antes de darle paso al ingeniero Mendoza para más preguntas, solo para informar que está a punto de terminar el partido inaugural del Mundial Sub-17 en Indonesia. 1-1 va Ecuador con Indonesia, que es el anfitrión. Están jugando pues el partido inaugural. La verdad que algunos goles se ha comido la selección. Bueno, así es la vida. Pues bueno, uno desesperado porque gana el Ecuador, porque es importante que se trata de una eliminatoria. Hay como 6 grupos, ¿no? 9 de la mañana con 9 minutos. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Alcidito. Bueno, está muy bien esa información. Además, al doctor Ismael Quintana también tiene ese gusto por el fútbol. ¿Sí o no? Tengo aquí al lado la pantalla de televisión, así que mientras converso también, así como don Alcides, voy dándole un ojo a la pantalla a ver qué pasa. Es que lógico, imagínense. Vamos Él a es ver de la el liga. siguiente Es de la partido. liga. Es de la liga. Al contrario Claro. de nuestro, es la liga. O sea, felicitaciones. Lo único que sí es que espero que en este fin de año no que sea Barcelona el que clasifica, no la liga. La Liga Pro. Oiga, y el doctor, nuestro buen amigo, el doctor Ollarte, sí debe estar pendiente del clásico del día domingo. Pues. Él es barcelonista. Claro, él sí es de barcelonista es, pero en este tiempo ha estado apoyándole a la liga en la Sudamericana. Está bien. Bueno, como Pendiente todos, ahí de como la gran mayoría. en el clásico, ¿no? Ojalá sí ganara el Barcelona. Yo, digamos, cuando juega un equipo ecuatoriano, digamos que no es la liga, igual siempre hay que apoyar, ¿no? Así que en ese sentido, veamos cómo nos va a todos los clubes del próximo año a nivel internacional. Por supuesto, ya están clasificados a Copa Libertadores el próximo año. Claro, la liga, digamos, por el tema de la Copa Sudamericana, sí. Sí, claro, entra directo a la fase de grupos, en efecto. Entonces Ecuador empató al Cidito, ¿verdad? 1-1, sí, 1-1. Y fallamos muchos goles. Bueno, Nos anularon mejor, también. qué lástima, pero mejor es eso, fallar a que nos hayamos salvado, ¿no? Bueno, así ocurre hoy. Así es. Como dicen, así es el fútbol. Pero bueno, continuemos. Doctor Ismael Quintana, una última inquietud. ¿Usted cree o nos puede dar una idea en lo constitucional, aunque creo que no está eso arreglado, de cómo puede ser o sea, mejor dicho, pongámoslo de esta manera, en un momento como este, de que hubo muerte cruzada, bajo este régimen, las fechas exactas en las que pudiera posesionarse, una vez que se posesiona la asamblea, que va a ser el viernes próximo, ya dijeron ahora, el viernes 17, finalmente no el lunes 20, sino el viernes 17 lo están adelantando. ¿De qué depende luego el llamamiento para posesionarse ante la Asamblea Nacional, que eso sí dice en la Constitución, del presidente electo de la República, el señor Daniel Noboa? Así. A ver, en eso hay que entender que esta es una elección que se da en un contexto extraordinario. Es decir, luego de haberse suscrito el decreto de disolución parlamentaria. ¿Qué dice nuestra legislación electoral? Artículo 91. Indica que en este contexto de la muerte cruzada, las autoridades, es decir, legisladores y binomio presidencial, que han sido elegidos en este proceso de, valga la redundancia, de elección popular anticipada, tienen que posesionarse en el cargo dentro de los siguientes 15 días, contados a partir de la fecha en la cual se proclamaron oficialmente los resultados. Ese tiempo ya está corriendo, porque el día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral ya certificó, en el caso de la Asamblea Nacional, que no existen recursos contenciosos electorales pendientes, y con esa certificación, el día de ayer asimismo, el Consejo Nacional Electoral ya ha proclamado oficialmente los resultados de los 137 integrantes de la próxima Asamblea Nacional.
La proclamación de resultados de binomio presidencial ocurrió, me parece, la semana anterior, creo que miércoles previo al feriado, es decir, al día de hoy ya están corriendo los 15 días que se tiene tanto para la instalación de la Asamblea Nacional como para la posesión del binomio presidencial. Por esa razón, usted ve que el próximo 17 de noviembre, es decir, Lo hoy. interrumpo, doctor. Una cosa, no corre aquí el tema de la entrega de credenciales, es la proclamación de resultados. No, la proclamación de resultados es lo que da el puntapié inicial a la Ok, instalación de la asamblea y la corre el posesión del tiempo. pleno. Ahora, ojo, naturalmente para que los asambleístas y el presidente se puedan instalar y posesionar, el Consejo Electoral les tiene dentro de estos 15 días que entregar las credenciales. Entiendo que eso va a ocurrir en el transcurso de la semana que viene. Claro, ¿Ah? entiendo. Efectivamente. Entonces, una vez que reciben sus credenciales, ellos están habilitados para tomar posesión del cargo. Entonces, evidentemente, para que haya posesión presidencial, la lógica invita a que primero se instale la legislatura, porque el presidente se tiene que posesionar y la vicepresidenta igual ante la Asamblea Nacional. Entonces, el 17 ya está definida como la fecha fija para la instalación de la legislatura. Y entendemos que incluso al día siguiente de la instalación de la asamblea, si usted quiere, se podría posesionar el binomio presidencial. Es decir, no hay necesidad de esperar al 30 de noviembre o al 1 de diciembre, porque siendo viernes 17, pues, se podría programar tranquilamente para que, por ejemplo, entre el 20 o el 21 de noviembre, esa es la fecha que se está más o menos manejando ahora, Daniel Noboa y Verónica Abad asuman las funciones de presidente y vicepresidente. muy bien. O sea que también se va a adelantar eso, porque como se hablaba del 1 de diciembre, 5 de diciembre, también se va a adelantar eso. Queremos No, ya Dios agradecerle, no doctor. permita que Lazo se quede más tiempo, ¿no? Ya ha sido demasiado. Yo creo que ya hay que acelerar y adelantar nomás la A él le posesión. faltan unas medallas por entregar, creo. Oiga, pero una Le precisión. faltan unas medallas todavía por entregar, dice Hugo. Es verdad, capaz, ¿no? Que Con se las decoraciones, entregue así de es. otro lado, ya Además. no con recursos nuestros. Una precisión, una Sí, precisión. claro, para Eh, terminar. ¿Qué tal si el presidente se posesiona en la asamblea y esta todavía no elige al presidente y vicepresidente? ¿Se posesiona en el pleno o lo posesiona el director o la directora de la asamblea inaugural? No, es decir, el procedimiento parlamentario que está arreglado en la ley de la función legislativa obliga primero en la sesión inaugural a designar la mesa directiva, es decir, debe haber la designación de un presidente, dos vicepresidentes y los 4 miembros del CAL. Es decir, me parece que en eso no vamos a tener mayor complicación. Yo creo que como ha pasado normalmente en la primera o segunda sesión eso va a ocurrir. Y ya en esas condiciones, pues el presidente, si bien se posesiona ante el pleno de la legislatura, eso es cierto, pero el protocolo, el procedimiento indica que en estos casos ya debe haber una mesa directiva donde haya un presidente que pues reciba, un presidente de legislatura que reciba a ambos mandatarios para que pueda pues conducir la sesión en la que el presidente se va a posesionar. Clarísimo, clarísimo. Y buena la pregunta y la precisión, Sí. porque en efecto ha habido momentos en que la sesión inaugural se demora, no es una, sino dos. Sí, Entonces, podría darse el caso. Todo el claro, día, la última vez. claro que sí, claro, la última vez, ¿no? Y así ha pasado Se demoró. antes, más largo, pero bajo esta constitución, la última vez. Gracias al doctor Ismael Quintana, que tenga un buen fin de semana y estaremos pendientes tanto de la Liga como de Barcelona. Y aquí hay 3 emelexistas, vea. Oye, Alcides Montilla, Hugo Landívar, Orellana y el doctor Juan Carlos Sánchez, que también ya nos acompaña. 3 emelexistas. oiga, y también le gusta el tenis al doctor Quintana. Ah, ese es un deporte maravilloso. Ahí compartimos todos ese gusto, ¿no? Todos, claro que sí. Sí. Está por empezar el día lunes el Masters del año, lo que le dicen el NITO ATP Finals. Claro, Juegan los sí, 8 mejores del mundo, ¿no? buenos los grupos. Veamos estos partidos ahí cómo se dan. Exactamente. Y hasta el último la van a pelear Djokovic, que va primero, Novak Djokovic contra Alcaraz, que estuvo primero algunas semanas,
y que tiene alguna posibilidad todavía de llegar a ser el número 1 del mundo en este año, a pesar de haber ganado un Grand Slam. Djokovic ganó 3, pues, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, así es el tema de los puntajes. Gracias, doctor Quintana. Que tenga buen fin de semana. Un abrazo para todos ustedes, amigos. Buenos días y buen fin de semana también. Gracias. Gracias.